Bueno, bueno, buenas noches. Estamos muy felices de recibir a Alejandro Meitín. Hace bastantes años que lo venimos siguiendo porque también ha trabajado con amigos en común y hemos empezado a ver cómo fue su trabajo en torno a lo ambiental. Alejandro reúne dos profesiones, digamos, o en su formación, tiene dos profesiones que terminan resumiéndose en algo que tiene que ver con lo urbano, que es, por un lado, sos abogado, Alejandro, ¿no? Sí, Y por otro lado, sos artista. sí, señor. Eh, y, y en ese cruce de disciplinas y de formas de ver la vida se intersecta el lugar de donde es Alejandro, que es La Plata, y recién nos estaba contando Alejandro que él vive en Punta Lara, que es su lugar de residencia hace, no sé cuánto tiempo hace que estás en Punta Lara, pero es casi tu lugar Sí, sí, hace mucho. en el mundo. Y a partir de la visión del Río de la Plata, empezó a cobrar dimensión el trabajo de investigación, de exploración y el trabajo de construcción colectiva de conocimientos para instalar otro tipo de mirada respecto a la producción de las ciudades y a la relación de la naturaleza con las comunidades, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos estudiando este año una cuenca, es ideal poder tener un poco del testimonio que Alejandro nos va a contar ahora a partir de sus trabajos y sus experiencias. Están militando básicamente, ¿no? Finalmente la actividad artística tiene como dimensión política. Desde los 90 que empezaron con el colectivo A la Plástica, que tuvo una dimensión internacional, participando en montones de muestras y intercambios con otras ciudades y países del mundo, hasta ahora en la formación nueva que es la Casa Río Lab, que es la organización sobre la cual está trabajando ahora Alejandro, que desde hace 5 años están desarrollando experiencias, iniciativas, proyectos, exploraciones, investigaciones referidas a las situaciones costeras y a cómo incorporar una mirada que sea un poco más complaciente con el ambiente que la que tiene la habitual política urbana. Y tratar de dar vuelta un poco el sentido común de la forma de ver el abordaje de las cuestiones urbanas y de reconocimiento de los territorios. Así que nada, lo que nos interesaba hoy era escuchar a Alejandro que nos cuente un poco algo de lo que está haciendo, sin ánimo de que tenga que contar todo, sino como le decíamos recién, una especie de que nos abra la puerta y que después sigamos explorando un poco el trabajo de lo que hacen, con la curiosidad que cada uno y cada uno tenga de lo que nos deje hoy, pero también para que podamos hacerle preguntas y que podamos continuarlo como una conversación. Él va a introducir un poco, un ratito, y luego vamos a seguirlo conversando con preguntas que le podamos hacer. Así que bueno, muchas gracias Alejandro por tu visita y estamos súper felices de nuevo, te digo, de recibirte hoy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo estoy contento de estar con ustedes. Un poco puedo empezar a contarles, voy a hacer una especie de relato, un cuentacuento de la historia de trabajo que, como vos decías, tiene ya mucho tiempo, muchos años. Este, Estamos ubicados, o sea, yo estoy ubicado ahora en este momento en la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, en una localidad muy pequeña que se llama Punta Lara, que es el lugar en realidad donde nací y donde a partir de los 30 años volví. Al lugar me fui a los 14 años y volví a los 30. Eh, y bueno, empecé a desarrollar todo un trabajo que indudablemente tiene la impronta de este lugar, de mi infancia, y un poco un escape o una amplificación de la mirada de la ciudad, pasar a lo que es la mirada ecosistémica, ¿no? Eso lo comenzó con una organización. Yo puedo presentar una pantalla ahora si no les parece mal. Pantalla completa. Seleccionar pantalla, denme un segundo. Pantalla completa, ok. Bien.
Esto comenzó en el año 91, como les decía, con esta organización que fundamos 3 personas, Silvina Babich, Rafael Santos y yo, primeramente enfocados en los espacios públicos de la Ciudad de La Plata. El trabajo empezó en una pequeña casita, que era una vieja biblioteca abandonada de la Ciudad de La Plata. No voy a hacer todo el cuentito, pero era un lugar que estaba destruido, abandonado, una muy vieja biblioteca. La Ciudad de La Plata, una ciudad muy golpeada por la dictadura militar y por la violencia institucional, y el lugar estaba abandonado. Y empezamos nosotros a buscar un lugar para ocupar, y conseguimos ese espacio, y lo recuperamos y se transformó como en un centro de articulación, en principio urbano, con artistas y gente de toda la ciudad, que empezamos a explorar formas. Bueno, acá hay una larga tradición de arte público en La Plata, particularmente con, por ejemplo, Edgardo Vigo, con toda la historia de Vigo, o el grupo Escombros también, y nosotros somos un poco emergentes de toda esa tradición del arte público platense, en definitiva. Y empezamos a buscar, si bien, salvo Silvina Babich, que era egresada de la Prilidiano Pueyrredón, Rafael Santos y yo no veníamos, digamos, del mundo del arte formal, de la formación artística. Pero los 3 teníamos una intención, que era empezar a desbordar los límites del arte y trabajar con algo que no tuviera que ver con el arte de representación, digamos, la producción de esculturas o la producción de pinturas. Y tampoco, y también teníamos una cierta búsqueda, en su momento inicial, una protoidea, que era de salir del espacio de representación también, obligado, digamos, formal, como podía ser una galería o un museo, ¿no? Y empezó toda una discusión allí bastante interesante con otros artistas de la ciudad, con otras gentes, hasta que en el año más o menos 92, 93, comenzamos, justamente había aparecido la internet, empezamos a ver que el espacio urbano no nos satisfacía tampoco demasiado. O sea, pensar la representación de las prácticas artísticas que a nosotros nos interesaban, pensarlas pura y exclusivamente desde el espacio urbano como el único espacio posible para pensar, para discutir, para intervenir, era como, en ese momento para nosotros era algo como una limitante. Ya en ese entonces empezábamos a ver las posibilidades que ofrecían las imágenes satelitales. De hecho, que con los primeros avances de la Internet comenzamos a ponernos en contacto con distintos laboratorios de investigación que estaban trabajando en Francia, nos permitieron ingresar como investigadores en esos laboratorios, en fin, muchísimas cosas. Teníamos una gran energía y una búsqueda, y empezamos a mirar el territorio como desde una mirada satelital, si se quiere, mirarlo desde la ciudad, saliendo de la ciudad y empezando a entrar en los grandes ecosistemas. Y como, bueno, en mi formación como abogado yo había trabajado ya previamente en parques nacionales, tanto en parques nacionales argentinos como en parques nacionales europeos. Entonces, había como toda una formación de la discusión ambiental que también en ese momento comenzaba fuertemente, justamente en el año 92 se dio el encuentro internacional de la Cumbre del Medio Ambiente en Río de Janeiro, en la cual nosotros también participamos, o sea, en forma muy inicial. Estuvimos allí en representación de la Radio Universidad de La Plata. Teníamos un programa en la Radio Universidad, y ahí pudimos participar de lo que se conoció como la Eco Río, pero en realidad, por ser representantes de la radio, pudimos estar en los dos eventos, en el Foro Global y en la NUMAD, ¿no? la Convención del Medio Ambiente Mundial. Entonces, fue muy enriquecedor, y ahí entramos a vincular arte con medio ambiente, con la cuestión ambiental. Si bien lo teníamos también interiormente, pero en este caso fue ya más formal,
y empezamos a vincularnos con otros grupos que estaban trabajando y discutiendo estas cuestiones, no solamente en distintos lugares del mundo, sino específicamente en el área de la Cuenca del Plata. Ustedes me interrumpen, porque yo si no empiezo a hablar. Dale. Ok. Y paralelamente a esto, con la búsqueda de nuevos horizontes en el campo ambiental y expandiendo la mirada desde los territorios netamente urbanos a la mirada más ecosistémica, como les decía, y con el nacimiento de Internet, aparece en la casita esta del zoológico que mostrábamos hoy, aparece una persona que se llamaba Nora Zimmerman, no sé, no tuve porque iba a haber un evento muy interesante en la Universidad de Salford, en Manchester, que se llamó Littoral, Nuevas Zonas para la Práctica del Arte Crítico. Y ellos estaban justamente buscando artistas que estuvieran trabajando o experimentando, o personas que estuvieran experimentando con otros formatos, con otra forma de aproximación a la realidad. Y en el caso nuestro, lo que más interesó que éramos jóvenes y emergentes del propio caldo de cultivo de una localidad, y que no teníamos una formación, digamos, artística tradicional, y que estábamos buscando otras cosas. Y que esas cosas se ligaban justamente con las intenciones de estos, los organizadores de este evento, que eran un colectivo que se llamaba Project Environment, que ahora es el Littoral Trust. Ahí, bueno, tuvimos la posibilidad de empezar a vincularnos en tiempo real, cosa que en el mundo del arte en aquella época no recién empezaba, con el tema del advenimiento de Internet. O sea, anteriormente a la Internet era muy difícil que grupos así emergentes locales y grupos pequeños, o qué sé yo, tuvieran la posibilidad de acceder al mundo del arte global, digamos, o a este juego Europa-Estados Unidos. Que casi siempre terminaba siendo de un circuito más de iniciados y de élite, ¿no? O de cierta élite. Y en este caso tuvimos la posibilidad de vincularnos y conocer y empezar a compartir información y aprender mucho de artistas de la talla de Helen y Newton Harrison, de Susan Lacy, de Ian Hunter, de Celia Lerner, bueno, de muchos, de Volken Klausur, de Platform de Londres, y conocer toda esa miríada de artistas que estaban, o de personas que estaban buscando otra forma de incidir en la realidad. Ya, como también nosotros nos pasaba, más fuera del mundo del arte tradicional. Así que tuvimos la posibilidad de viajar a Salford, y al poco tiempo, al año, conseguimos un apoyo del British Council, porque fuimos directamente a hablar al British Council. Éramos muy inquietos en los inicios, lo seguimos siendo, ya un poco más grande. Y ahí pudimos llevar adelante una de las primeras acciones que nos marcaron, que fue Junco Especies Emergentes, una tarea de recuperación de un ecosistema costero degradado, trabajando directamente con la licenciada Nunciatur del Departamento de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, utilizando el microscopio electrónico, utilizando información científica, trabajando desde la visión microscópica del microscopio a la visión macroscópica de la imagen satelital. Y pensando los ecosistemas, pensando la discusión ambiental y pensando un arte de transformación, digamos, o qué podíamos entender nosotros como en esta búsqueda. Y así fue que hicimos esta recuperación a partir de la plantación de rizomas de juncos, en un momento muy complicado para nosotros y para el resto de la comunidad de Punta Lara, donde hicimos esta actividad. Ecosistema totalmente destruido, educación no referenciada al medio, pobreza generalizada, bueno, un montón de situaciones de la década de los 90, de la mediados de los 90, que fueron muy duros, con una gran desocupación. Entonces, ahí nos empezamos a organizar, invitamos para este evento esta plantación de rizomas, con toda la información que teníamos, invitamos para este evento a junqueros, productores locales, cultivadores de mimbre, biólogos, naturalistas, empresas con vinculación en la región, y empezamos a idear una cosa. Hicimos esta intervención, que es un poco la imagen que se está viendo acá, con un grupo grande de gente,
una serie de conferencias sobre alternativas del arte ante el cambio global, bueno, unas discusiones muy interesantes, con la participación de Ian Hunter y Celia Lerner de Project Environment, hoy Littoral, y ahí vimos, o ya teníamos visto, y esto lo estoy diciendo porque va a servir para lo que viene después, ahí vimos el gran potencial que tenía esta discusión, esta mirada sobre la forma de propagación extraordinaria que tenía el junco, la purificación de ambientes, porque el agua al pasar por los juncales detoxificaba, salía más limpia, y la creación de nuevo territorio. Estas tres cosas, la detoxificación, la creación de nuevos territorios a partir de la expansión rizomática y la recuperación ecosistémica, nos permitió jugar con la metáfora del rizoma, que después, en ese momento nosotros no teníamos idea, caímos en la cuenta que ya estaba explicada de alguna manera, aunque no era para nosotros totalmente así, como lo habían explicado Deleuze y Guattari en su obra, ¿no? Entonces, con esta expansión rizomática y esta visión, comenzamos a hacer nosotros mismos un poco la rizomaticidad del territorio, y comenzó lo que definimos en su momento como la iniciativa bioregional. Una iniciativa que nos permitió expandirnos como rizomáticamente a lo largo en principio, de la franja costera sur del Río de la Plata, y luego, hasta llegar al día de hoy, con una expansión que nos permite trabajar en toda el área de la Cuenca del Plata, de la Gran Cuenca del Plata. Y bueno, voy a pasar un poco a contar lo que es actualmente. Bueno, estos son algunos de los ejercicios. Por lo general nosotros no definíamos, y yo tampoco lo sigo definiendo así, como proyectos. En realidad no nos gusta tanto hablar, no nos gustaba y no me gusta hablar tanto de proyecto, porque el proyecto, cuando hacemos trabajo en comunidad, de construcción social coincidente, etcétera, 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 el proyecto nos da como la idea de tener una premeditación de cómo las cosas van a salir al final. Y cuando la construcción, como decía recién, es una construcción social, preferimos hablar de iniciativas, como en este caso la iniciativa bioregional, que es una iniciativa de largo plazo, de activismo lento, y a lo largo de esa iniciativa de largo plazo van apareciendo emergentes que nosotros definimos como ejercicios, que son como unas costillas que van saliendo al costado de cada una de esas líneas de fuga. Bueno, allí es cuando se empezó a trabajar en tres dimensiones, o comprendiendo las tres dimensiones a partir de esta práctica experimental de arte, o de lo que nosotros pensábamos como arte o pensamos como arte, y que tiene que ver con ejercicios de desplazamiento, o lo que hoy define Francesco Carreri como el andar como práctica estética, y la dialogicidad, ¿no? Que está bien descrita por el teórico cultural Grant Kester en sus obras, y que hemos tenido la suerte de que haya tomado mucho de estos conceptos que nosotros veníamos manejando para formar parte de su construcción teórica. Grant Kester es un gran teórico de la Universidad de California, San Diego, que ha escrito libros fantásticos, y que nosotros tuvimos la suerte de conocer y de vincularnos ya en el año 94, cuando fue el primer encuentro Littoral allí en Salto. Bueno, esto es un poco lo de Casarrío, que les decía, lo de A la Plástica, les decía, bueno, los diferentes ejercicios que se fueron construyendo, recuperaciones de espacios comunitarios para generar vinculaciones económicas desde la comunidad, y a su vez resistir proyectos insustentables para la región, como el puente Punta Lara Colonia. Esto lo pueden ver después. Bueno, o el primer evento internacional que nos invitaron, una residencia en el año 98, que fue una prueba de fuego para nuestra práctica, que era la investigación sobre puertos pesqueros en el norte de Irlanda, y los conflictos sociales que existían entre los partidarios del mundo británico, de pertenecer al mundo británico, o a la línea más relacionada con el IRA,
¿no? Era bastante conflictivo y fue muy interesante ese proyecto, esa iniciativa, ese ejercicio. Bueno, iniciativa estuario también, una cosa muy dinámica, tratando de las producciones de la franja costera sur, particularmente las producciones de mimbre de las áreas de humedales de la franja costera sur, que son muy tradicionales, estaban estandarizadas a la producción de canastos, de cestos. Y nosotros empezamos a introducir la posibilidad de realizar esculturas, recuperación de espacios públicos, en fin, como para dinamizar la economía de la producción local. Porque como les decía hoy, a nosotros nos importaba desde el arte pensar lo ecológico, lo social y lo económico. Porque indudablemente también nosotros nos teníamos que sentir beneficiados con esa relación, porque estábamos en ese problema. Bueno, uno de los casos emblemáticos de nuestro trabajo fue la intervención en el año 99 en el derrame de la empresa Shell en Magdalena, una intervención muy fructífera, que tuvo una repercusión muy grande a escala internacional y que nos permitió formar equipos de trabajo con saberes transdisciplinarios, con gente de las áreas costeras. Bueno, este fue un verdadero ejercicio que tuvo muchísima repercusión, que estuvimos trabajando también, llegamos a la asamblea de Shell en Londres, publicaciones en distintos lugares, bueno, en fin, es muy interesante como un ejercicio piloto, un caso para demostrar. Bueno, a partir de ahí ha habido muchísimas intervenciones, muchísimas, pero yo no las voy a ir contando todas ahora, a partir de esto, ¿no? Del ejercicio de desplazamiento y de la dialogicidad, y que iban surgiendo distintas cuestiones. Bueno, esto es un poco la historia y la tradición del trabajo de Alaplástica. Y en el año 2016, paso rapidito para que lo vean. De paso, la cantidad de trabajo que hicieron, ¿no? Porque fueron 25 años de trabajo, ¿no? 25 años de trabajo. O sea, no, lo estás contando ahora, lo estás contando rápido, pero digamos, en plan de una síntesis de la charla, pero esto implica mucho trabajo acumulado durante mucho tiempo. Sí, y una de las cosas interesantes es que en esta expansión rizomática, como les comentaba, se fueron tejiendo redes de solidaridad, de confianza, vínculos en un territorio grande. Como les decía, primero empezamos en la franja costera sur, apuntalando ciertas cosas, generando ciertas discusiones, encuentros, coincidencias, con organizaciones, con grupos, con productores locales, con universidades, con gente de distintos lugares. Pasamos a una visión un poco más grande, integrando el área del delta del Paraná, que es donde también hoy día nos seguimos moviendo mucho, en el área delta. Y ya después, posteriormente, ya empezamos a trabajar en una escala biorregional, como esperábamos hacerlo, una escala biorregional en lo que es toda la cuenca del Plata. Particularmente, ahora les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo a escala cuenca. Y por supuesto, otro tipo de ejercicios e iniciativas que hemos desarrollado o que se han ido desarrollando en muchos lugares, como puede ser Ecuador, puede ser Alemania, Irlanda o Chile, qué sé yo. Eso es como una constante que no ha parado desde aquel año 91 hasta la fecha y que a veces no ha dado el tiempo como para poder analizar algunas cuestiones que se nos quedan como perdidas. Y justamente ayer terminé un texto para la universidad en Barcelona y tomé un caso que nunca había terminado de escribir, que era riquísimo, pero que no me había dado el tiempo como para bajarlo a papel. Y bueno, después de como 20 días de laburo, ayer lo pude presentar y estoy muy satisfecho por eso. Bueno, en el año ya 2016, vamos a pasar a Casa Río. Bueno, Casa Río en realidad es un centro de investigación, que es lo que abrimos acá en Punta Lara, justamente, en esta casa que es mi casa y que fue la sede de Alaplástica, aunque como casa y como sede también. Y ya hace 4 años que decidimos ampliar la idea, salimos ya del formato de Alaplástica y ya armamos un equipo de trabajo un poco más específico. Este es el equipo de trabajo que tiene
Casa Río Hoy. Bueno, está Brian Holmes, que algunos de ustedes quizás lo conocerá, que es un crítico y activista, cartógrafo. Alicia Van Damme, que es curadora y gestora cultural, es la encargada de generar muchas cuestiones en la cuestión cultural. Viviana Staiani, abogada. Daniel Lorenzo, artista y comunicador. Carlos Javier Díaz de la Sota, arquitecto y docente. Marcelo Miranda, licenciado en biología. Bueno, Ulises Cura Jauregui, desarrollador informático, y Eira Jauregui, abogada. Y hoy tenemos la suerte de poder contar también con la increíble inclusión de Graciela Carnevale, que está formando parte del equipo, con toda la experiencia que Graciela tiene y el talento que ella tiene. Pero como les decía, empezamos a trabajar en esta mirada cuenca, y en esta dimensión de la cuenca del Plata. Esperen que está mi perro llorando porque quiere salir. ¿Me dan un segundo? Sí, sí, vaya, vaya. Sí, quiere salir y se va a poner insoportable. Andá, pero bueno, gracias. Esta es una cartografía que hemos construido, bueno, es un trabajo cartográfico que desarrollamos con Brian Holmes en el marco de una exhibición. Voy a pasar mejor a la... Bueno, esta es una cartografía muy completa. Primero voy a mostrarles así, miren, vamos a hacer así. Tengo algo acá que no me deja ver bien. Ok. Bueno, esta es con este arte a escala bioregional que venía comentándoles, ya llegó un momento que empezamos a trabajar mucho más decididamente, y yo particularmente me enfoqué mucho en los análisis geopolíticos de cuencas hidrológicas, ¿no? Hidrográficas, que son grandes cuencas. En el caso de la exhibición La Tierra no resistirá, trabajamos sobre las dos grandes cuencas de las Américas, o sea, las dos grandes cuencas económicas, digamos, de las Américas. La cuenca del río Mississippi, y todos los ríos y afluentes que aportan a él, y la cuenca del Plata. Un trabajo increíble de investigación con un equipo grande, particularmente sobre las dinámicas de los modelos extractivistas, vinculando, como siempre, la cuestión ecológica, la cuestión social y la cuestión económica de estas dos grandes cuencas. Y particularmente la cuenca del Plata, que es un desafío, porque está transformando las pequeñas y medianas ciudades y también las grandes, transformando el campo, transformando las economías, procesos de desestabilización política a gran escala, todo lo que tiene que ver con el poder corporativo que compite directamente con los poderes de los estados, particularmente en América Latina y en el sur de América, en el área de la Cuenca del Plata. Estamos viviendo en este momento un solapamiento de dos tipos de formas de pensar la administración de los territorios, ¿no? Por eso nosotros siempre avanzamos con esas dos preguntas. Una es ¿quién diseña los territorios? Y la otra es ¿para quién los está diseñando? Y la tercera pregunta que nos interesa siempre hacer cuando avanzamos en el campo en territorio, verdaderamente, es ¿qué es el diseño participativo de un territorio? O sea, en esas tres preguntas. Y no es casual que hagamos esas preguntas y esas discusiones sobre geopolítica en la Cuenca del Plata, porque la Cuenca del Plata lleva en sí mismo el bautismo que hizo Sebastián Gaboto ya en 1516 como un valor simbólico de un mito fundacional colonial que nos viene acompañando hace 500 años, que es la cuenca extractiva para llegar a La Plata. ¿De dónde? De aquí, de Potosí, del Cerro Rico, donde supuestamente habitaba el mítico rey blanco que no era otro que Huayna Cápac. Entonces, nosotros tenemos incluso Argentina, la plateada, ¿no? Y la ciudad de La Plata, tenemos una mirada que ha marcado muy fuerte todo lo que es el ADN extractivista de nuestra región. Y por eso todavía seguimos discutiendo esto, como ha pasado últimamente con las discusiones sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, en vez del río Paraná y el río Paraguay,
las situaciones económicas como se dieron hace poco tiempo con lo de Vicentino, tantas otras cosas, ¿no? Tanto los modelos económicos extractivistas y esa trampa en la que nosotros estamos y que no podemos salir, y los territorios, el Estado antes administraba el territorio y constituía lo que se conoce como Estado territorial, y hoy los estados están cada vez más debilitados en la administración territorial. Bueno, yo quería llegar a eso y bueno, hablando de repúblicas y de las nuevas repúblicas, tenemos nada más y nada menos que la República Unida de la Soja. Esa alegoría cada vez más real que en el año 2003 la corporación Syngenta publicitó en sus servicios de suplementos rurales de los diarios Clarín y La Nación, ¿no? Y que es otro tipo de república que no son las mismas repúblicas nacidas de la Ilustración, que son las que nos formaron, sino una república nacida de los procesos extractivos y corporativos, con unas ideologías, digamos, y agendas ocultas bastante diferentes. Y que nos atraviesan realmente. Estos son los focos de incendio en toda la región del norte argentino. Esta es la publicidad de Syngenta en su momento. Esta es la destrucción de ecosistemas prístinos para la plantación de soja transgénica. Estos son los desplazamientos. Esto es en Paraguay, los desplazamientos forzados de personas que indudablemente terminan formando parte de los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Ok, entonces, con esa mirada de Cuenca, estoy un poco perdido, en el año 2016, comenzamos a trabajar en el marco de un programa que le hemos dado en llamar Humedales sin Fronteras. Ya veníamos, en el año 2014 desarrollamos el último ejercicio que hicimos con Alaplástica, que se llamó Las Cuencas como Laboratorios de Gobernanza, un proyecto muy interesante, al que invitamos a investigadores. O sea, ya teníamos una red muy esparcida, rizomática, justamente esparcida en el territorio, en un área que se expande por 400 kilómetros a lo largo del Río de la Plata y el Río Paraná, entre Berizo hasta Rosario y más arriba, Timbúes, San Martín, toda esa zona. Y el tema fue trabajando justamente con M7 Red, con Teddy Cruz del Centro de Ecologías Urbanas de la Universidad de California, San Diego, y nosotros empezamos a hacer un trabajo de convocar a las organizaciones territoriales con las que veníamos laburando, e invitamos, con el apoyo de Angel Garage de Los Ángeles, invitamos a 9 colectivos artísticos que trabajan en investigación con métodos artísticos. Ellos fueron Critical Art Ensemble de Nueva York, el Centro para Ecologías Urbanas de la Universidad de California, San Diego, Side Size de Barcelona, Plataforma La Dársena de Buenos Aires con Eduardo Molinari y Azul Lacioto, El Levante con Graciela Carnevale y otros en Rosario, M7 Red, por supuesto, el grupo Compass de los Estados Unidos, particularmente ellos trabajan enfocados en el área de Illinois y en la cuenca alta del Mississippi. Y bueno, con todos ellos empezamos a hacer un trabajo soportado por con nodos locales y subnodos en La Plata, Cava, Delta, subnodo Victoria, nodo Rosario, en fin. Más de 40 organizaciones locales que llevan adelante iniciativas transformadoras en los espacios públicos, en su visión sobre la naturaleza, su realización de cartografías, pero son organizaciones y grupos y colectivos que nacen de la propia comunidad, pero son gente que está haciendo una investigación otra, o sea, está haciendo la construcción de una especie de otros nosotros, como decimos, que son creativos desde su propio lugar y que pueden generar una visión de transformación del diseño territorial, que creo yo que es una de las formas que nosotros tenemos como línea de fuga para escapar de esta bipolaridad entre la discusión insoberana y soberana, ¿no? La discusión de soberanía y la discusión de avasallamiento. Una discusión de soberanía que en nuestro momento
está bastante condicionada porque como estamos viendo ahora con la discusión de la hidrovía Paraná-Paraguay, se está tratando de recuperar la hidrovía como una política soberana, pero en definitiva la hidrovía en el fondo es una viabilización de los proyectos más duros del poder corporativo global. Entonces quedamos enfrascados en lo que dice el sociólogo Boaventura de Sousa Santos: el capital nos ha robado los sustantivos y solamente nos deja aplicar adjetivos, por lo tanto podemos decir hidrovía soberana, que es una especie de contrasentido. Bueno, en fin, ese fue uno de los ejercicios quizá expandidos más interesantes. Durante 3 semanas recorrimos todos esos puntos y artistas y comunidades locales empezamos a trabajar en cómo formatear las dinámicas de Cuenca y los contextos de Cuenca de una manera diferente. En fin, y que, por último, en el año 2016, comenzamos a trabajar en este programa, como les decía, que dimos en llamar Humedales sin Fronteras, del cual participamos muchas organizaciones de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de Argentina, y también de los Países Bajos. Es un programa que estamos trabajando con una organización de los Países Bajos que se llama Bodens, y contamos con un financiamiento a largo plazo para desarrollarlo a partir del aporte de una organización que se llama DOB Ecology. Estas organizaciones que formamos parte de esta red, si bien la red esta es nueva, somos organizaciones que venimos trabajando juntas, tanto las regionales como la holandesa, venimos trabajando juntas en el diseño de políticas de cuenca desde el año 92. O sea, tenemos muchas etapas de trabajo, hemos llevado adelante iniciativas como el Centro de Saberes de la Cuenca del Plata, la Red Delta del Paraná, la Alianza Sistema de Humedales, en fin, que han llevado adelante cosas bastante interesantes como el análisis específicos y las limitaciones al proyecto de profundización de los cauces de los ríos Paraná y Paraguay en el modelo de hidrovía, o detener las represas de llanuras como la represa de Paraná Medio, que terminó desde las propias comunidades activadas, terminó con esa reforma de la Constitución entrerriana y con ese eslogan: entre ríos sí, entre represas no. Bueno, son muchas cosas. En este caso, el aporte de Casa Río al programa Humedales sin Fronteras es una continuación de todo lo que venimos trabajando y le hemos dado en llamar territorios de colaboración, pedagogías de lo anegado. O sea, de qué manera las comunidades y las personas que habitan y viven en las áreas de humedales, en el valle central de la Cuenca del Plata, el gran corredor del valle central de la Cuenca del Plata, que es déjenme que les muestre. A ver, acá, sí, podemos ir acá. La Cuenca del Plata tiene un valle central. Perdón, Este vendría a ser el valle central de la Cuenca del Plata. Es un corredor de humedales que forma el valle de esta gran cuenca, de unos 3.500 kilómetros de extensión, que nace en el Gran Pantanal matogrossense y del Alto Paraguay, en un área compartida entre Brasil, Bolivia y Paraguay, pasando por los bajos de Ñembucú, pasando en Paraguay, llegando a los esteros de Liberá, el Paraná Medio y el delta del Paraná, y la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, que es desde donde yo estoy hablando, que es donde se reedita, digamos, el sistema paranaense luego de ser interrumpido por la megalópolis de Buenos Aires, ¿no? Y aquí es justamente desde donde yo les estoy hablando ahora, en este pequeño lugarcito, que es donde está mi casa en este momento, y donde está la sede de Casa Río, a poquitas cuadras del estuario del Río de la Plata. Bueno, en fin. Entonces, este
este trabajo de Casa Río invita a dejarse atravesar por los humedales del río del Paraná a partir, como dice acá el texto, a partir de la experiencia corporal de navegar, caminar, recorrer y encontrarse con un río vivo para conocer las singularidades de sus habitantes, las visiones y modos de vida, como los conflictos y desafíos y expectativas que los atraviesan. Y en esa vinculación entre ecosistema, arte y la simbiosis entre seres humanos y no humanos del territorio nacen poéticas muy potentes, que es lo que a nosotros nos incentiva mucho a trabajar. Y lo que hemos desarrollado son distintas campañas en territorio. O sea, utilizando distintas herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos es la radio mutante, que después le voy a mostrar un poco cómo es. Es una radio de baja frecuencia que va utilizando frecuencias vacantes en los distintos territorios donde nos movemos y generando distintos encuentros de conversaciones, discusiones, toma de posición frente a ciertas situaciones críticas que pueden damnificar el ambiente o la relación de un territorio, y que se van generando como encuentros muy nutritivos, donde aparece arte, donde aparece naturaleza, donde aparece recuperación de la historia, en fin. Por ejemplo, estas son algunas de las cuestiones. Voy a pasar directamente un video chiquitito, si no les parece mal. Perdón que no los quiero volver loco con las imágenes, pero a ver si tengo por acá. Esperen que me quiero... ¿Dónde estaba? A ver, me fui de territorios de colaboración. Bueno, pero vengo acá. Territorio de colaboración entonces se desarrolla a partir de distintas campañas. Estas campañas tienen que ver con una vinculación directa con ciertos espacios que a nosotros nos parecen claves, discusiones en espacios claves, particularmente en este corredor de humedales. Por ejemplo, vamos a ver un video. Nosotros vamos avanzando, vinculando y generando situaciones en lugares muy específicos. Una vez me dijo uno, bueno, tenés ambiciones, tener un auto nuevo, una casa. Vos sabés que no, porque todo lo que ambiciono lo tengo acá, en la isla, la naturaleza. Sembramos nuestras verduras, criamos nuestros animales, de vez en cuando nos comemos un pescado. Yo creo que tengo todo acá, no necesito nada. Vos mañana temprano te levantás y ves el río y la niebla levantándose y sentís una paz interior que no se puede explicar. Me siento un poco cuidador de esto, guardián de esto, sin sueldo, de gusto y con placer. Cuidar esto, que es tuyo, es mío, es de todos los argentinos. Bueno, a partir de estos desplazamientos, de estos trabajos que tienen una larga, se pueden después ver, hay cosas muy interesantes, a partir de estos desplazamientos y en contacto directo con las comunidades con las que uno labura, dijimos, ¿por qué no nos ponemos en contacto con artistas locales, rompiendo un poco la lógica de que el artista tenga que venir a un lugar a producir una obra en un contexto comunitario, y llevar adelante una negociación de la zona crítica, la zona con una problemática específica, donde hay comunidades activadas, personas que tienen una construcción ya territorial, y como en el caso de la persona que vimos recién, que justamente lo que estaba planteando es que en la discusión sobre la nueva ley de humedales haya un rol fundamental de las propias comunidades, que son las que viven, habitan, aman y conocen los humedales. Y esa es la propuesta que, bueno, en esta discusión de ley de humedales estamos llevando adelante, que las propias comunidades sean las que actúen como diseñadoras
fundamentales del territorio. Y no solamente vengan las ONGs o las universidades o distintos sectores de arriba hacia abajo, sino que sea una construcción social coincidente de abajo hacia arriba. Bueno, pensando todo esto, dijimos, bueno, vamos a ver si podemos lograr que artistas que trabajen en investigación con métodos artísticos lleven adelante una negociación y que juntos puedan discutir a través de distintas campañas que en definitiva terminen formando una exhibición y un lugar de encuentro para que todas estas experiencias que estaban, que existían en el territorio, pero que estaban separadas, que no se conocían entre sí, puedan empezar a dialogar entre sí. Estas experiencias de construcción social del territorio, vean que no son ejemplos únicos o aislados, sino que es una gran extensión territorial que es la que verdaderamente va llevando adelante el sostén de la red de la vida, ¿no? Porque muchas veces nos llevan a pensar que lo único que construye la red de la vida es el mercado. Entonces a nosotros nos interesó demostrar cómo en este pensamiento sobre quién diseña el territorio y para quién lo diseña, hay una construcción, como decía, que es el diseño participativo de un territorio. Y fue así que llevamos adelante todas estas campañas con la participación de muchos artistas involucrados y se lleva, aparece esta experiencia que les voy a mostrar ahora que dura nada más que 4 minutos. ¿Puedo? ¿No estoy extendiéndome demasiado? No, está buenísimo. Ah, ok. Bueno, entonces, vemos esto. Ok, esperemos que corra bien. Territorios de Colaboración, Pedagogías de lo Anegado, es una iniciativa que realizó su primera etapa de activación durante 2018 en el corredor de humedales más extenso y mejor conservado del planeta. La zona de trabajo se extiende por el corredor biocultural del tramo final de la Cuenca del Plata, desde el bajo delta del río Paraná hasta la franja costera sur del estuario del río de la Plata. El trabajo se organizó en 5 campañas con paradas estratégicas en Diamante, Victoria, Rosario, San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Ibicuí, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, Punta Lara e Isla Paulín. En cada una, diferentes equipos de trabajo compuestos por artistas, investigadores y expertos trabajaron en coordinación y diálogo con organizaciones, comunidades y referentes locales para fomentar formas y estrategias instituyentes. El trabajo que hacíamos antes no lo podemos hacer más. Cortar coco no podemos, cazar tampoco. Ahora lo dedicamos a la agricultura. Hacemos agricultura ahora. Ahora hacemos plantaciones de zapallo, verdura y algún par de gallinas, nada más. Y se lo hace pesado. Acá se lo hace pesado. Siempre fue pesado, pero ahora más pesado que antes. En febrero de 2019, en el Centro Cultural Parque de España de la ciudad de Rosario, se organizó la exhibición internacional La Tierra no resistirá, que incluye y a la vez dialoga con todo el registro de la experiencia y la investigación de las 5 campañas. Diseñada para abarcar las 3 salas túneles del Centro Cultural, la exhibición se transformó en un aula donde los espectadores podían sumergirse en el registro del trabajo realizado. Una experiencia de visibilidad, diálogo y discusión que convivió con trabajos realizados en la cuenca del Mississippi, presentados en la última sala de la muestra. La exhibición quedó abierta al público por 2 meses. Durante los 3 primeros días, con el fin de fortalecer las redes entre organizaciones y habitantes de las comunidades, se organizó un foro con participación de artistas, especialistas, lugareños y referentes. El primer día se compartieron las particularidades y posibilidades de cada lugar.
Asimismo, se pusieron en común las tácticas para el cuidado del patrimonio biocultural del humedal utilizadas en cada caso frente a los procesos extractivistas. Iniciativas que ponen especial atención tanto en la diversidad animal y vegetal como en el patrimonio inmaterial que comprende los imaginarios de las comunidades originarias y las prácticas culturales históricas de habitantes, pescadores y productores de cada región. Además, se llevaron adelante conversatorios con especialistas locales sobre las complejidades del proyecto de Ley Nacional de Humedales, el estado de situación del megaproyecto de hidrovía Paraná-Paraguay, la desregulada extracción de arena de sílice en la zona de Victoria para ser utilizada en el proceso de extracción de petróleo en Vaca Muerta, y el cuidado y resguardo del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde habitan comunidades originarias de gran diversidad de flora y fauna nativa. Así termina la primera etapa de esta iniciativa, que deja la puerta abierta para seguir profundizando el trabajo realizado y sumar a otras comunidades y organizaciones regionales en las etapas subsiguientes. Bien, entonces, esa cuestión fue muy movilizadora y por supuesto ahora con el tema del COVID y todo esto de la pandemia estamos bastante limitados. Entonces, como para seguir manteniendo toda esta red que a nosotros nos nutre y que somos nosotros mismos también parte de ella, encontramos otras formas de mantener esta vinculación, como es la radio mutante. Recién ustedes veían que había un carrito con una antena. Bueno, ese carrito es la oficina itinerante. Es una oficina construida en mimbre, que es un material que nosotros mismos construimos y que es un material que nos vincula rápidamente con la gente del Delta, porque es un material que proviene de ahí, o de la franja costera sur de acá. Entonces ya ahí entras en conversación, y cómo lo hiciste, y cómo no lo hiciste, y bueno, y la radio, que es un vehículo de comunicación abierto, democrático, bastante piola. Y en el caso, bueno, por ejemplo, la radio mutante, nosotros tenemos la radio que funciona todo el tiempo y haciendo entrevistas específicamente orientadas a estos temas que son de nuestro interés. Ahora justamente estamos activando nuevamente toda una discusión sobre corredores bioculturales. Y esta es la radio mutante. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante. Bueno, Radio Mutante lo que tiene de interesante es que se transmite acá, desde Casa Río, transmitimos por antena, tenemos la radio, estamos utilizando una frecuencia vacante. También la utilizamos, como les mencionaba hoy, cuando nos desplazamos, generamos los eventos con la Radio Mutante, y que son muy convocantes, y que alrededor de la radio se pasan un montón de cosas, desde charlas sobre plantas nativas, recorridos, encuentros sobre agroecología, encuentros sobre, no sé, historia, cultura, naturaleza, en fin, para afianzar las redes locales y los procesos de construcción de nuevos imaginarios, que son esos magmas simbólicos que alientan la transformación, que a nosotros nos interesa muchísimo consolidar esa producción simbólica también. Bueno, y a la par de eso se van generando otras tantas cuestiones como el mercado de la ribera, como tantas otras cosas, que si me tengo que poner a explicar, me tengo que pasar la vida. Y decíamos, las exhibiciones, como decíamos hoy, y el trabajo específico sobre ley de humedales. O sea, todo esto, uno de los ejes estratégicos del programa Humedales Sin Fronteras es el logro de la transformación en la macropolítica, no solamente en la micropolítica. Por eso estamos trabajando sobre 6 ejes que son claves para nosotros. Uno es la construcción de corredores bioculturales, el otro es el análisis y seguimiento del proyecto de hidrovía, la construcción de pequeñas represas en el Pantanal, los planes para la construcción de represas en el Paralamedio, conseguir el objetivo de una ley de humedales para nuestro país, y que ya estamos ahí.
hemos logrado que se diera tratamiento a la ley de humedales. Las organizaciones argentinas del programa Humedales Sin Fronteras, que son el Taller Ecologista Cauce de Paraná, el Taller Ecologista de Rosario y Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Capital Federal y Casa Río también. Acá está toda nuestra propuesta, la hemos movido muchísimo, muchísimo. Ustedes los invito a que lo vean y que la apoyen. Aquí está todo el itinerario del proyecto de ley de humedales en nuestro país, desde el año 2004 a la fecha. Ustedes pueden analizar todos los datos del expediente, qué es lo que está pasando, y cómo se ha dado la situación, dónde está todo el análisis legislativo, y después están las adhesiones. Y verdaderamente ha sido todo un éxito el tema de adhesiones. Estamos ya logrando una cantidad impresionante de personas que han adherido al proyecto de ley de humedales. Hemos dado la discusión, obviamente, en la Cámara de Diputados, que siempre ha sido la Cámara más renuente a la aprobación de la ley, pero por suerte, en diciembre del año pasado, logramos que saliera un texto unificado de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, y ahora está un poquito trabado, y estamos esperando que salga, como no podía ser de otra manera, de la Comisión de Agricultura. Estas son las organizaciones que apoyan este pedido, son muchas organizaciones de todo el país. Bueno, en fin, esta es otra de las cositas que estamos trabajando. Y por último, todo esto, para no hacerlo mucho más largo, todo esto está resumido en este libro, que es La Tierra no resistirá, que voy a salir de la pantalla completa, si puedo, no sé cómo hacer para irme de acá ahora. ¿Cómo haría para irme de pantalla completa? Y de compartir pantalla, perdón. Dejar de compartir desde el Meet. Desde el Meet, ok. Una última cosa, ya que estamos. Y ahora estamos trabajando específicamente con este tema, que es la construcción de corredores bioculturales. Este es el trabajo que estamos haciendo en este año, es el corredor biocultural del Gran La Plata, que es todo un trabajo con organizaciones que están en las periferias, digamos, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Y es algo que, bueno, que tiene todo un desarrollo. Bueno, y les decía de tener la presentación. Ok. Y todo eso está resumido en este libro, que es el libro que da cuenta de todo el proceso que yo he venido conversando hasta hoy y que está disponible desde la página de Casa Río y en algunas librerías y qué sé yo, para el que quiera conocer un poco más sobre toda esta historia. Tengo que decir que este libro es una producción que hemos hecho los 3 curadores del evento La Tierra no resistirá, que fueron Brian Holmes, Graciela Carnevale y yo, y también con escritos muy interesantes bueno, recoge los textos y las ideas de todas las organizaciones que participaron, pero hay un texto también muy interesante de la colectiva Materia, que es un colectivo de filósofas de la Universidad de Buenos Aires. Así que es muy sobre los pensamientos sobre lo humano y lo no humano, particularmente en estas grandes regiones. Y está disponible si quieren. Muy bueno. Bueno, hasta acá. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Buenísimo. Buenísimo. No, increíble, increíble. Bueno, hablamos un poco ahora para que aparezcan preguntas, quienes quieran preguntar, estudiantes en principio, también porque es algo por ahí nuevo, un enfoque como el que ustedes trabajan, bueno, que a ver si salen preguntas de esto. Bien, sí. A ver si puedo contestarlas también, porque no soy bueno. Por ahí no puedo contestar y voy a ser sincero. No, plan oráculo, no es en plan oráculo, es en plan contar lo que... Plan humano, digamos. Plan humano. Sí. Plan humano. Hoy más temprano compartimos el link de tu página para que vayan navegando y a ver si surgía alguna pregunta y que se dé ahora. Vamos a ver si funciona. Bárbaro.
Sí, sirve esta charla, sirve como lo que decíamos, una apertura de puerta para que se empiece a investigar desde estos lugares, ¿no? Estos lugares que, en algún sentido, una de las cosas grandes, interesantes que dijiste, es una de las 3 preguntas. La tercera, ¿quién diseña el territorio, no? Sí. Y bueno, la estrategia de territorio de colaboración es una herramienta, o por lo menos es una hipótesis de trabajo interesantísima para estudiarla y para ver qué niveles de puesta en marcha puede llegar a alcanzar también en el despliegue de la historia, ¿no? Como porque puede llegar a ser un elemento de trabajo un poco más formalizado incluso, ¿no? Digo, que también debe depender de, por ejemplo, de Casa Río, por ejemplo, o de las organizaciones, ¿no? Como que se encarnen en las comunidades realmente, ¿no? Sí, el tema es muy interesante cuando vos vas construyendo una red territorial tan extendida y con contacto permanente, porque empezás a desarrollar una estrategia de apropiación de un territorio que está siendo enajenado desde el concepto, desde un montón de lugares, y empezás a construir una red y una acción que después tiene incidencia directa, tanto a nivel local como a nivel regional. Eso es tapiola, y creo que quizá la formación como de un cuerpo de trabajo con negociaciones, con discusiones, con todo lo que se da, pero que va más allá de la bipolaridad en la que nos encontramos constantemente, ¿no? Que está planteada, digamos, por la política tradicional, ¿no? En la que estamos constantemente enfrentados unos con otros. En este caso es como una línea de fuga hacia una construcción de un imaginario de lo posible en base justamente a realidades que se están dando en los territorios y que tienen mucho para decir. ¿La ley de humedales nació de esta red que estás hablando? La ley de humedales tiene una tradición ya, porque fue tratada, en realidad, sí, organizaciones que forman parte de esta red, digamos, que tienen mucha experiencia, ya vienen militándola desde hace muchos años. Perdió estado parlamentario en 2 oportunidades, pasó por el Senado en las 2 oportunidades con aprobación del Senado y se detuvo en diputados. Por eso es importante ahora que haya salido un texto unificado de diputados de la Comisión de Ambiente, y es importante que ese texto unificado también salga como texto unificado de las demás comisiones para que salga aprobado desde la Cámara de Diputados, y después nosotros confiamos que si sale aprobado de la Cámara de Diputados, senadores la va a aprobar. Eso es lo que esperamos, pero para eso mismo estamos militándola y presionándola y moviendo muchísimo. Porque es vital, es vital. Y no solamente, como te decía, no solamente lo que nosotros no queremos es que salga una ley de humedales tecnopolítica, sino que la ley de humedales incorpore el saber local, el conocimiento local, y que no simplemente se sirva de ese conocimiento para armar sus propios papers y sus propios trabajos en el mundo de la academia, digamos, o en el mundo político. ¿Cómo protege esta ley a los humedales? Bueno, es complicado. Los invito a leer el texto, porque sí, hay una gran cantidad de herramientas, digamos, que se ponen. Este proyecto de ley que se ha presentado tiene una construcción por todas las organizaciones, o sea, han formado parte todas las organizaciones y las personas que viven y trabajan en áreas de humedales. O sea, que tiene una representación en todo el país, de gente de los humedales de altura, que podemos tenerlos, no sé, en el norte, hasta los humedales del sistema paranaense, hasta los humedales patagónicos. Entonces hay una representación muy amplia de gente que tiene distintas necesidades y que tienen que estar representadas también y contempladas en la ley. Claro. Pero, por ejemplo, esto de la República de la Soja, que en algún momento vos hablás ahí en un video, la cantidad de glifosato que largan. Ah, sí. ¿No? Y bueno, todo ese glifosato va derramando a los humedales.
¿no? Y Sí, el sí, humedal es como 600 millones de litros anuales. Sí. 600 millones de litros anuales. Sí, es que ahí el tema es que se imbrica todo, se empieza, o sea, porque las cosas no se pueden viviseccionar. Cuando estamos hablando de la expansión de la frontera agrícola, cuando estamos hablando de los golpes blandos como el que se le dio a Lugo hace unos cuantos años después de lo que fue la masacre de Curuguatí, que justamente nace a partir de la expansión de la frontera agrícola en Paraguay y ha transformado todo el Paraguay, toda la dimensión de esta república de la soja. La afectación de los humedales, la construcción de infraestructura para beneficiar los modelos extractivos, todo está integrado. Por eso este programa Humedales Sin Fronteras, que les menciono, es una integración de todas esas cuestiones, desde lo local hasta lo macro geopolítico. Son todas esas dimensiones las que estamos laburando, ¿no? Con gente muy interesante, porque dentro del equipo, viste, de las organizaciones, hay gente que, por ejemplo, formó parte de cuadros políticos muy interesantes, hay gente que viene de organizaciones del campo de las universidades o del campo, como en el caso nuestro, artístico. Es un grupo muy interesante, muy variopinto, con experiencias, que han desarrollado siempre experiencias complejas de nuevo cuño, ¿no? Yo puedo seguir preguntando, pero que pregunten otros. Adri. Yo estaba pensando que están requete tímidos porque hay como un montón de temas que muy de la mano de aquellas cosas que con la del lunes también. Entre ellas, bueno, nosotros, ¿quién diseña los territorios y para quién se diseñan? Son preguntas que también las tenemos como incorporadas y son parte de nuestra estructura del curso. ¿Y qué es el diseño participativo de un territorio? Es una pregunta que estamos empezando a atravesar en este momento justamente, así como la de las construcciones de redes y de constelación y activación de estas redes. Vos hablabas recién que el proyecto de UNED se presenta como una fuga hacia la creación de nuevos imaginarios de posibilidad, y justamente el lunes en una charla había surgido como esta presentación de otras opciones de trabajo territorial, social y biopolítico, como el que tienen ustedes, que no estén necesariamente pegadas a un partido político, aunque sí tienen una condición política. A mí tal vez lo que me gustaría es si nos podés contar un poco, probablemente ya a esta altura las redes ya vienen y se contactan con vos, pero ¿cómo son esos momentos en donde vos salías a buscar esas redes o cómo generabas esas redes? No sé si es clara la pregunta. No, sí, claro. Bueno, en definitiva, el trabajo inicial tenía que ver con una gran necesidad de interconexión. Te estoy hablando de esto cuando empezamos con esa iniciativa bioregional en el 95, directamente a conversar, a identificar. Una de las cosas fundamentales era la identificación de actores, como decíamos en su momento, empezábamos a decir ahí, identificación de actores interesantes e interesados. O sea, ese rulo, ¿no? No solamente que sea gente interesante para los objetivos que nosotros teníamos, que era la construcción de algo, sino que también estuvieran interesados en esa situación, o sea, no gastar pólvora en chimango, digamos. Una vez que ya había 5 o 6 de esos grupos trabajando juntos y con una empatía y habiendo desarrollado una confianza a partir de múltiples acciones, eso se fue ampliando casi naturalmente, porque uno contaba al otro, el otro contaba al otro, ¿no? Una cosa que no les conté es que, bueno, ahora seguimos laburando con las herramientas cartográficas, como mencionaba, y algo piola,
que está funcionando y que estamos mejorando. Es una cartografía colaborativa que hemos desarrollado con jóvenes programadores de aquí de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, junto a Brian Holmes, teórico, cartógrafo, artista, activista, teórico cultural de Chicago, y que desarrollamos junto con un grupo de programadores de Seattle, que es este mapa colaborativo que voy a pasar a mostrarles. Si me perdonan un segundito nomás, para que lo vean. Sí, está bueno. Permitir. Bueno, ¿lo están viendo? Todavía no. Ahí sí, ahí está cargando. Ahí va. Ok. Bueno, esta es una construcción que empezamos a armar hace ya un par de años. Es una cartografía colaborativa como un espacio de comunicación y de alerta temprana, de observación, también de compartir las experiencias de evolución positiva, si se me perdona el término. O sea, no solamente amenazas, por ejemplo, qué sé yo, una amenaza, vamos a ver acá. Pongamos esto. Entonces vos vas con cualquier persona, puede ir con su celular y decir, che, miren, allí están construyendo con maquinaria pesada, qué sé yo, una alteración de los ecosistemas de humedal para la plantación de soja, por ejemplo. Pero también puede haber ejemplos de cosas buenas. Iniciativas sustentables, por ejemplo. Esto es muy fácil, cómo participar, ¿ves? Vos podés laburar para agregar una observación, directamente algo que viste, que te interesó, que te parece interesante, compartirlo. Podés agregar una amenaza, también desde tu celular. Podés agregar una iniciativa de sustentabilidad, una perspectiva o una intervención. Y es muy fácil de hacer, cualquier persona lo puede hacer, aunque no tenga conocimientos básicos conocimientos de cartografía, por ejemplo. Esto lo empezamos en el área Delta, como les mostraba yo. Muchas personas han aportado su información, el estuario del río La Plata también, y es muy fácil de trabajarlo. Por ejemplo, si quisiéramos poner una observación, por decir una cosa, una observación aquí, en la ribera de Berazategui, estamos viendo algo que nos parece que es dañino, por ejemplo, o bueno, o algo interesante en este punto. Nos acercamos bien. Este mapa lo construimos nosotros, no es un mapa de Google ni nada, es una construcción que hemos hecho junto con Brian. Un gran laburo ha hecho Brian en ese sentido. Entonces vos introducís un título, daño, no sé, qué sé yo, al ecosistema. Agregás una foto, o un video, o un audio. Vamos a poner una foto cualquiera. Ok, esta. Y le ponemos un título, o una descripción. Etcétera, etcétera. Lo que quieras. Tiqui, tiqui, tiqui. Inmediatamente ya agregaste un punto al mapa. Y no es un mapa mediado, no es un mapa que construyen otros, sino que es una propia construcción de las personas que viven en el lugar. Y ya está ahí el dato reflejado para que cualquier persona lo pueda analizar. Entonces esto es muy interesante para comunicarnos entre nosotros. Y en el último año, bueno, empezamos con el delta y el estuario, y en el último año ya nos fuimos a todo el Valle Central de la Cuenca del Plata, y ya hay organizaciones, por ejemplo, de Brasil, que se han sumado también con sus situaciones en el Gran Pantanal, por ejemplo. Acá una amenaza, vamos a ver qué hay. No sé qué será. Bueno, aquí están planteando alguna situación específica. Pero quiero decir, vamos a ver. En fin, cualquier persona puede hacer utilización
de esta herramienta. También se pueden filtrar por categorías y ahora también se empiezan a incluir capas de análisis. Por ejemplo, aquí van a ver la situación de las pequeñas represas en el Gran Pantanal que están desecando el Gran Pantanal, que justamente son las son 170 represas que se están construyendo, se intentan construir para favorecer justamente los modelos extractivistas, secando una de las fuentes más importantes de agua de la región. Y después, cuando decimos que el Paraná está seco, aquí lo que hace Jan de Null es profundizar el cauce, y vamos a llegar al centro de la Tierra profundizando el cauce para que entren los barcos de la soja, porque cada día el río va a estar más seco. Entonces, la idea, en vez de detener estas barrabasadas, es profundizar cada vez más los cauces. Y bueno, y así estamos. Muy bueno. Malas noticias, ¿no? Bueno, por eso es tan importante ir construyendo una solidaridad territorial. Sí, tal cual. Muy bueno. Hola, Alejandro. Mario Aguilén, que soy parte del equipo docente. Te quería hacer una consulta. Yo hace poco vi una charla de Patricia Pinto, la geógrafa, una amiga, de extractivismo urbano y todo el impacto de los barrios en la comunidad. Particularmente en la zona norte en Buenos Aires. Ella, ¿querés comentar un poco si vos tenés alguna nota más precisa del tema? Sí, bueno, en principio Patricia es una amiga muy querida, muy respetada. Ella, si ustedes quieren, pueden ir después a la página de Territorios de Colaboración en Radio Mutante, que hay una entrevista que le hicimos a Patricia sobre este tema que vos estás preguntando. Ella es una especialista en esto. Ha escrito libros impecables con una investigación muy, muy piola. De hecho, que no me quiero extender, pero nosotros estamos trabajando con dos geógrafos que son geógrafos que conocemos o se vinculan con nosotros a través de las sugerencias de Patricia. Y sí, la expansión del modelo de barrios cerrados que se ha hecho particularmente en áreas de humedales, en el norte del Gran Buenos Aires y también acá, pero bueno, en aquella zona, en San Fernando, en Escobar, en Tigre, es verdaderamente increíble la transformación del paisaje y utilizando terrenos bajos, rellenando áreas de humedal, endicando, utilizando los barros porque ¿qué pasa? En muchos casos, como el caso de Colony Park, por ejemplo, aquel emprendimiento que se iba a hacer allí en San Fernando, que se detuvo justamente por acción de organizaciones como el Observatorio de Humedales, un observatorio en el que participa gente de la universidad, gente de la localidad, etcétera, etcétera, y participamos también muchos en esa resistencia y audiencias públicas. Hago un homenaje aquí a Vivi y a Martín y a la gente del CAPI, del Tigre, gente muy querida también. Bueno, justamente lo que hacen las islas son altas en los bordes y bajas en el centro. Entonces lo que se tiene que hacer para eso es rellenarlo, sacar barros del fondo del río, refular y rellenar, destruyendo humedales, destruyendo naturaleza y todo. Y bueno, las grandes alteraciones que se han dado en el río Luján, bueno, en todos lados, Reconquista también, producto de eso, de endicamientos, de polderización, que son procesos, o sea, el delta del Paraná, por lo general, tiene muchas problemáticas que lo atraviesan. El delta del Paraná, cuando nosotros pensamos en el delta, por lo general pensamos en Tigre, ¿no? El delta de Tigre, el puerto de Frutos, pero el delta es un macrosistema de humedales que nace allí en Diamante, en Entre Ríos, y desemboca aquí, donde estamos nosotros prácticamente. Bueno, no acá donde estoy yo, pero donde están ustedes. Y que está atravesado por diferentes problemáticas. En el caso, tanto el delta como las zonas aledañas costeras continentales, en la zona del Gran Buenos Aires, en la parte norte, es el tema de las urbanizaciones cerradas. Pero después tenemos un poquito más arriba, en Campana, por ejemplo, el tema de la forestación a gran escala,
monocultivos forestales a gran escala, de las grandes forestales, que son forestales chilenas, etcétera, etcétera. Ahí estaba el papel prensa también. Después, más arriba, tenés el problema de la ganadería intensiva, que deriva en todas las problemáticas de los incendios en el área del delta. Y ahora, la pampeanización del delta, que expulsada la ganadería de los terrenos altos que son utilizados para el cultivo de soja, terminan incendiándose los campos para generar terrenos aptos para la ganadería. Y también otros ejemplos de cortes haciendo endicamientos y polderización para lo que es el modelo para plantar soja, con lo que se conoce como pampeanización del delta, ¿no? Llevar a construir a un delta, que es un humedal riquísimo, con una cultura riquísima, con algo muy interesante, que por eso viene lo de la pedagogía de lo anegado, construirlo en un terreno inmóvil, frío, plano, pampeano, para la producción intensiva de soja o de ganadería a gran escala, ¿no? O en el caso para la utilización de un tipo de urbanización que destruye ecosistemas y que afecta directamente, como pasó en el río Luján, afecta directamente a las comunidades que viven aguas abajo, o lo que pasó mismo en Luján hace poco tiempo con las grandes inundaciones que se dieron, producto del desplazamiento hídrico de las áreas ocupadas por Barrio Cerrado, ¿no? Hablaste de... ¿Quién pregunta? No, estás haciendo eco vos, Lulu. Ah, qué genio. Se pregunta al mismo. Se pregunta y repregunta. Sí. Retroalimento. Ahora sí. Hablaste de Brian Holmes. Brian, sí. Sí, hay una charla que no puedo encontrar donde hablas con él sobre máquinas ecológicas de empatía. Sí, ese es un tema de Brian, no es un tema mío. Sí, bueno, un poco es esto que estamos hablando, ¿no? Él trabaja mucho sobre esa cuestión. La generación de esta, como decíamos hoy, este concepto de Castroiaidis, que es el tema de los imaginarios, la construcción de imaginarios, y cuáles son ciertos mecanismos que se pueden dar a partir de varios ejemplos, no solamente acá, sino internacionales también que se dan, pero que tienen mucha inspiración. Yo te digo que el trabajo que se hizo con Alaplástica generó mucha literatura, Claro. mucha literatura. Yo me sorprendo por eso, porque en realidad fue toda una construcción muy de base, se empezaron a generar terminologías, ¿no? Que las decíamos aquí, terminologías de barrio, digamos, que empezaron a formar parte de la literatura del arte socialmente comprometido, como se lo llame, a escala global. Fue fantástico eso, nosotros no lo podíamos creer, porque éramos una serie de chicos y chicas que empezábamos a pensar de una manera diferente, una posibilidad de una manera diferente. Y eso abrió, junto con otra gente que laburaba en otros lugares, seguramente mucho mejor que nosotros, abrió un campo de interpretación muy piola para el arte, el urbanismo, el pensamiento de los territorios, piola. Y eso de las máquinas empáticas, sí. Él toma el ejemplo del ecocuerpo, un poco del hijo de Carl Sagan y Margulis, y habla de la dimensión del ecocuerpo, el hecho de que nosotros vamos a empezar a transformar esta realidad acuciante cuando nos demos cuenta que lo que está a nuestras espaldas forma parte de nuestro propio cuerpo y que nuestro propio cuerpo forma parte de ese todo en realidad, ¿no? Ok. Así es que lo plantea. Muy bueno. Bueno, ¿más preguntas? Bueno. ¿Comentarios? Yo quería hacer una consulta, si se puede, Alejandro. ¿Cómo no? Bien, claro. Hiciste un especial énfasis en 3 palabras que es ecológico, social y económico.
Sí. La pregunta que se me ocurre es, porque nosotros estamos trabajando en el territorio del Reconquista, si vos ves factible o la renaturalización de ese territorio, generando alguna especie de corredor, con alguna especie nativa, se me viene a la cabeza la Guadúa chacoensis, que es la caña de bambú, y si eso podría llegar a tener algún impacto negativo en el correr del río. Y tengo una pregunta más, que es que me quedó respecto a lo último que mencionaste, que es lo que estás trabajando ahora, que es esto de la construcción de corredores bioculturales. Por ahí, si no se extiende demasiado, me interesa conocer un poquito. Sí. ¿Me dan un segundito que le tengo que abrir al animal que me está ladrando afuera? Sí, bueno, el tema de la introducción, no, negrito no, el tema de introducción de cualquier especie, si es exótica, altera indudablemente un ecosistema, pero en muchos lugares se han utilizado de forma muy positiva también algunas especies para la recuperación ecosistémica. Yo no sé cuál es el caso, cómo sería esta introducción vos decías, una bambúcea. No sabría decirte, estaría bueno analizarlo, poder verlo, incluso con mi amigo, compañero Marcelo Miranda, que trabaja justamente sobre temas de restauración ecológica y la utilización de plantas. Si tuvieras alguna necesidad concreta sobre eso, con mucho gusto podemos establecer el contacto con él. Y la relación a mí me parece muy atinado esta relación entre lo ecológico, lo social y lo económico cuando estamos hablando de la dinámica de corredores bioculturales. En realidad, la dimensión del corredor biocultural, nosotros la empezamos a hablar y a pensar un poco en un encuentro entre este concepto de expansión rizomática que vinculaba lo económico, lo cultural, lo social, lo histórico, lo imaginario, lo poético, con este proyecto Junco, Especies Emergentes, que después dio lugar a la iniciativa bioregional, y se encuentra con la propuesta de corredores bioculturales que hace la gente de sobrevivencia de Paraguay, particularmente Elías Díaz Peña, un hidrogeólogo que lamentablemente lo perdimos hace un par de semanas, un querido amigo, y Oscar Rivas, de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra, Paraguay, y ellos desarrollan la terminología de corredores bioculturales a la que nosotros sin duda adscribimos. Ellos ven el tema del corredor biocultural como un continuo histórico, un continuo donde la naturaleza, o sea, porque por lo general estamos acostumbrados a escuchar lo de corredor biológico, ¿no? Esa mirada más científica, ¿no? El corredor biológico está muy bien, es un corredor donde las aves que están acá se van para allá, los mamíferos van bien, en las plantas van bien, hasta donde llega el sistema paranaense. El corredor biológico es algo que está incorporado. Pero también hay un corredor cultural, hay un corredor biocultural, que incluye lo biológico y lo natural, y incluye un montón de capas, de layers, ¿no? De la historia, de la cultura, de la naturaleza, etcétera, etcétera. En el caso nuestro último, estamos trabajando con el tema del corredor biocultural del Gran La Plata, que también está en ciernes, lo estamos trabajando, pero trata de vincular justamente eso. El área de humedales costeros
cómo se vincula a través de los cursos de agua con el interior del continente y cómo esa vinculación también se establece entre la dinámica económica de las culturas de los alrededores de las periferias urbanas, que son mutantes, que están bajo permanente amenaza, que se transforman constantemente, pero que hay una construcción en el caso de La Plata, en este gran anillo que es muy interesante, que está intercomunicado. Los productores de la isla Paulino con los de la cuenca del Arroyo del Pescado, con los productores agrofrutihortícolas de Abasto, o sea, cómo todo eso es una dinámica que alimenta a la ciudad. Y que si nosotros no nos damos cuenta que eso forma parte de un escudo, de alguna manera, que protege hacia adentro y hacia afuera también, y que alimenta a la ciudad y empezar a entender ese juego entre la periferia y la ciudad, cómo se construye, corremos el riesgo de perder no solamente la vinculación entre lo alimentario, lo biológico, sino también lo cultural. La riqueza en el caso nuestro, ¿no? La riqueza de la cultura isleña de Isla Paulina y la Santiago, la riqueza del Puerto de La Plata, la riqueza de los habitantes de la calle Nueva York que dieron lugar al movimiento que determinó con los frigoríficos y el laborismo la revolución del 45, que nació acá, o sea, con todos los trabajadores del frigorífico, con la producción de los bolivianos y los japoneses en la zona de Abasto, la historia de los japoneses asentándose en la inmigración. O sea, hay cosas que son riquísimas y que pasan desapercibidas porque siempre se habla desde la lógica de la ciudad. Entonces nosotros queremos develar los misterios que encierra la región. Muy impresionante, Alejandro, porque está bueno sintonizar con esta forma de leer los lugares, ¿no? Y también en algún momento decías, bueno, que la definición de los territorios la hagan las comunidades. Y, digamos, en la universidad lo que nos queda a nosotros para entender el ejercicio es escuchar este tipo de experiencias para poder accionar desde el urbanismo tradicional profesional, digamos, ¿no? De la formación de las facultades, cómo tratamos de enfocar la mirada sobre temas que van más de la base hacia arriba, un poco como decías vos antes, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando yo veía el dibujo de La Plata, que estaban las zonas, este último que vos hacías, que análisis, hay una sectorización que es bastante cercana a los dibujos que habitualmente se hacen desde el urbanismo contemporáneo, ¿no? Pero hay una diferencia desde donde la hacen ustedes, y me gustaría ver de qué forma nosotros podemos adaptarnos a ese tipo de registro, ¿no? Porque en alguna medida esa sectorización que ustedes hacen, a partir de qué motores se produce, ¿no? Cuando en el dibujo de La Plata aparecen estos fragmentos en volumen, ¿no? Que se veían al final. ¿Desde qué lugar de análisis ustedes lo producen? Bueno, en principio, aclarar de nuevo que es una primera aproximación que nosotros hemos hecho, en particular relacionando. Bueno, la cosa fue así. Como hay muchos años de trabajo y de conocer a las diferentes áreas y a las personas que las habitan, nosotros nos damos cuenta ya instintivamente, si se quiere, de que hay una vinculación. Pero en principio la vinculación la hacemos a partir, por ejemplo, la red de áreas protegidas que hay en esta región, ¿no? Esa red de áreas protegidas que puede ser el paisaje protegido del monte ribereño, Isla Paulino y la Santiago. Ese paisaje protegido, porque también se considera al paisaje protegido, ¿no? Yo creo que la consideración, y perdónenme si yo me meto en terreno de los arquitectos, que no quiero invadir nada ni tener, pero yo creo que la visión de paisaje según mi entender, es una construcción que nace a partir de la idea del Landschaft de los alemanes, ¿no?
que es un área que no es el área natural prístina, sino es un área de interfase entre cultura y naturaleza. Entonces, ese concepto de paisaje a nosotros nos interesa mucho. Cuando estamos hablando de un corredor biocultural, estamos hablando de esa construcción del paisaje no como naturaleza prístina, sino con un espacio rodeado de producción, moradas temporales o permanentes, ¿no? Festividades, mitos, leyendas, personajes, que están muy relacionados con ese espacio de semi-autonomía y de interrelación que se da en las periferias. Como el lugar donde yo vivo. Son espacios donde hay interrelaciones y hay autonomías, que en la ciudad son espacios más concentrados, menos autónomos, si se quiere. Entonces, una de las cosas es eso, ¿no? Ver las autonomías, cómo articulan. Después, las áreas naturales. Después, las áreas protegidas dentro de esas áreas naturales. ¿Por qué se da esa protección? Porque indudablemente ahí aparece lo que Gilles Clement habla de las teorías de los terceros paisajes también, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer como elementos muy interesantes que conforman una realidad. Y aparecen otras intervenciones que son un poco más duras, ¿no? Los frigoríficos, los saladeros, el puerto, la ciudad de La Plata como ciudad nacida del higienismo y producto de la expansión de la campaña al desierto y la entrada del cientificismo, pensamiento europeo, el armado de las ciudades pampeanas, como Rauch, como La Plata, como Azul, o sea, todo eso pergeniado para traer europeos acá luego de haber abatido a las culturas bárbaras, digamos. O sea, todo eso para nosotros es un caldo de cultivo impresionante. No sé si te contesté, pero... Sí, seguro. Me parece que tiene que ver que... primero con el rasgo de concebir el corredor biocultural como definición, digamos, ¿no? Como entenderlo. En primer lugar, ¿no? Pues el elemento de análisis que toman ustedes es ese, digamos, reconocer esos corredores. Sí, y a partir de ahí empezar como a... Sí, estoy tratando de entender la metodología. Hay lugares que están interrumpidos, y es ahí donde planteamos intervenciones. O sea, en ese área que tiene como ciertas... que podemos identificarlas a partir de, qué sé yo, el paisaje protegido del arroyo del pescado, que es fantástico. Que también nace ese paisaje protegido a partir de la acción de las propias comunidades que habitan esos lugares, porque ellos reconocen que ese lugar tiene que tener una protección. Lo mismo el paisaje protegido del monte ribereño, Isla Monte Santiago. Lo mismo la producción de los viñateros de los talas y los mimbreros de los talas. Todo eso está en fusión, y ya es una región inmensa, donde naturaleza y cultura están vinculados. Y después hay espacios que no lo están tanto. Y ahí es donde, bueno, estamos planteando ciertas intervenciones para vincular, ¿no? Y que se vinculan con otros espacios, como puede ser la producción, como les decía hoy, la producción de bolivianos en la zona hortícola del cordón de la zona de Abasto, que es el primer cordón de producción hortícola de la Argentina, que antiguamente fue el cordón de producción de los japoneses, y que hoy día la comunidad japonesa y la comunidad boliviana tienen sus dos grandes festividades. Una es el Bonodori, el 5 de enero, y el otro es el Carnaval boliviano. Y que a su vez están reconvirtiendo su producción, en algún caso, a la agroecología, tratando de conservar los cauces de los arroyos principales. Entonces, todo eso se va vinculando y nosotros catalizamos ese proceso de vehiculización a partir de la construcción del imaginario del corredor biocultural. O sea, lo que nosotros llevamos es ese imaginario y esa posibilidad. Y en algunos casos incidimos, o sea, propiciamos que entre el barrio cerrado, porque no hacemos no es que nos plantamos en una crítica al barrio cerrado,
sino que tratamos de encontrar que el barrio cerrado también se vincule y recupere el curso del arroyo que ahora lo tiene cortado con la bordeadora hasta la margen. Y decirle, está bueno que haya garzas moras acá. O sea, permitir en ese caso el corredor biológico. Pero también está bueno que te manejes con un sello de calidad de la producción agroecológica de los productores de los talas, por ejemplo, y consumas esos productos. O sea, que esas edificaciones hedonísticas, si se quiere, también tengan un vínculo económico con la producción del corredor biocultural. Y no que estén separadas de eso, sino que tratar de reunir en la propia conflictividad. Está buenísimo, está buenísimo. Yo quería hacer una consulta. Gustavo, seguí. No, para nada, dale, Javi. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Javier? Con respecto a esto que se ve que a los que estamos estudiando o hemos abordado hace tiempo el tema de la arquitectura, ¿quién diseña territorios? Nos ha tocado fibras más íntimas. ¿Y para quién también, no? Y hablaste del diseño participativo. Y también utilizaste un término que es el de gobernanza. Y acá es donde quiero centrar mi duda o plantear Sí. A ver, hay, no digo un concepto unívoco, pero hay ciertos acuerdos mínimos de qué se habla de gobernanza. Porque a mí, tocando mucho de oído, digamos, pero me da la sensación que es un término que a veces entra bastante en juego, que a veces se deja de lado, que no se termina de entender bien de qué se está hablando. Eso Sí. sería parte de lo que quería consultarte. Lo otro sería, si todo esto que nos fuiste mostrando sería una manera de ejercer la gobernanza ya. ¿Sería una manera ya de ejercer la gobernanza? ¿Algo de eso habría en esto? Y lo último, lo tercero que me anoté es si este concepto de diseñar, quién diseña el territorio y para quién, de diseño participativo y de gobernanza, si solo aplica a los vastos territorios, o si se puede pensar algo de eso en términos más urbanos o más metropolitanos. Sí. Bueno, mira, voy a tratar de contestar. Yo, en principio, cuando yo menciono el término gobernanza, y esto ha sido una cosa que se ha tratado mucho cuando hicimos las cuencas como laboratorio de gobernanza con los compañeros y compañeras con los que fuimos elaborando esta idea, no es el concepto de gobernanza bancomundialista, digamos. O sea, es una palabra que admite, como toda palabra, admite no solamente las interpretaciones, sino también admite la disputa por el término. No resignar ese término a una sola forma de entenderlo. En este caso, ¿cómo poder urgentemente habitar la imaginación política con un futuro utópico anhelado que ya se vislumbra en algunos rasgos dispersos del presente? ¿Cómo poder habitarlo? ¿Cómo poder encontrar una forma otra de construirnos como sociedad a partir de la construcción de comunidades experimentales que son las que van dando forma a una nueva forma de entender la territorialidad? Para no quedar estratificados en la imposibilidad de construir nuestra propia expresión y para no ser, digamos, diseñados desde un lugar que no nos representa o que en muchos casos tenemos que aceptar por más tóxico y dañino que sea. Tomemos el caso del modelo de hidrovía y la discusión de soberanía, por ejemplo. Estamos, como lo mencionaba hoy, con la frase de Boaventura de Sousa, ¿no?
Nos están dejando los adjetivos y se están robando los sustantivos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos construir una realidad otra a partir de esta construcción social coincidente, reitero la idea, para construir un otros nosotros y para poder salirnos de una lógica unidireccional? Tenemos que tener la posibilidad de encontrar un camino donde nuestras propias vidas empiecen a tomar una dimensión diferente, con una posibilidad de transformación que por ahí no se da. Pero confiamos en la emergencia. O sea, no ha habido cambio social en ningún lugar del mundo si esto no se produce. Hablemos de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y todas las demás. Si no hay teórico, si no hay acción comunitaria, popular, personal, grupal, que vaya ideando una forma distinta de ser en el mundo, tenemos que quedarnos estratificados en el diseño territorial que nos ofrecen. Y yo creo que en este momento estamos frente a un dilema muy grande, porque como decía antes, el Estado que antes diseñaba el territorio y mantenía unida la jurisdicción, hoy día está siendo socavado por la República Unida de la Soja, por un poder corporativo que nos rodea, y que no solamente es un poder corporativo, sino que también son los estados que nos rodean, como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, todos grupos de derecha o de ultraderecha, como en el caso de Bolsonaro. Y Argentina está sola en este diseño territorial si quiere dar una disputa sobre la discusión de la administración del territorio. Y por eso sería importante, y a nosotros nos interesa muchísimo, que el gobierno nos empiece a escuchar, que podamos tener discusiones serias sobre esto. Salir de la bipolaridad y empezar a hablar con los actores que hoy el gobierno considera, en muchos casos, porque lo vivimos nosotros con los municipios locales, como enemigos. O sea, porque estás construyendo una realidad otra, cuando en realidad es con estos emergentes con lo que el gobierno se tendría que aliar. O sea, un gobierno popular, un gobierno, digamos, progresista, tendría que empezar a hablar con las personas que están ideando un mundo distinto y no verlas como un enemigo. Porque estamos perdiendo muchísimo terreno en un momento clave de la historia del Cono Sur, con este ADN extractivista que nos acompaña, como decía hoy, desde la Cuenca del Plata al Potosí hasta hoy con la República de la Soja. Pero hoy está mucho más profundizado que en la época de Gaboto, porque Gaboto tenía 4 barcos. Ahora nosotros estamos atravesados por propaganda, por militarización, por todo, por la construcción de la subjetividad. Bueno, no sé, creo que esta última intervención para mí es como cierre broche de oro, digamos, para el encuentro, Alejandro, porque me parece que sintetiza un poco el por qué y para qué estás haciendo el trabajo, digamos. La construcción de un colectivo artístico no es una construcción ingenua de una expresión personal, sino que es una lectura política del mundo, ¿no? Por eso me parece tan interesante que el punto de partida de la plástica como colectivo artístico haya alimentado a esta discursiva que vos decís. Ahora hay un montón de gente que tomó nuestro glosario, digamos, o nuestros conceptos, como decís vos, y los empezó a producir, a trabajar, a reproducir y a amplificar, y ahora por ahí hasta ustedes lo reciben con otras formas que también les sirven para los nuevos formatos de intervención con estos territorios de colaboración. Así que me parece todo el relato que contaste como una gran historia también, en el sentido de cómo un trabajo se despliega a lo largo del tiempo, ¿no? Y en estos tiempos en donde se espera que todo sea rápido, me parece que tuvo que pasar todo este tiempo para que ustedes tengan este nivel de construcción lógica del sentido en los tiempos que nos toca vivir. Así que la verdad que para nosotros fue como súper útil tu intervención,
conocer un poco el trabajo de tu propio testimonio y la posibilidad de que podamos, a partir de eso, empezar a pensar también, mirándolo desde la óptica y tratando de colaborar a lo que ustedes están haciendo, que es enorme y por otro lado es necesario y es lo que hay que hacer ahora. Así que te agradecemos muchísimo y la verdad que ojalá que podamos seguir en contacto para seguir pensando y ayudándonos con tus trabajos y con lo que están haciendo tan fuertemente en términos de redes, que es una de las cosas que nos moviliza para pensar el fenómeno de las ciudades. Así que muchas gracias, Alejandro. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho, te agradezco muchísimo. Para mí un placer, la verdad, que poder explayarme así, desorganizadamente, pero bueno, perdonen las reiteraciones y los equívocos, pero un placer estar con ustedes, recibir sus preguntas, su atención, así que disponible para cuando lo necesiten, y también saben que el espacio de Casa Río está abierto para ustedes. Acá tenemos una biblioteca especializada en arte socialmente comprometido, tenemos una pequeña residencia para que quiera venir a hacer una investigación acá en la Franja Costera Sur, tenemos un departamentito donde siempre viene gente, se queda, y un lugar para conversar y para pensar, ¿no? Excelente.